a todo. Ayer hablé con él. Ya, vamos a dar inicio a la charla. Así que le pido a los asistentes en Zoom, por favor, que puedan silenciar los micrófonos para dar partida. Buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan en esta segunda charla académica. Yo soy Paula Olmedo, arquitecta también de la escuela, actual profesora ayudante del taller Ciudad Teatro, junto al profesor Andrés Garcés, que nos acompaña también en esta ocasión. Y tengo el agrado y honor de presentar a los expositores de esta charla, el profesor Marcelo Araya y Andrés Garcés, quienes nos expondrán acerca de su experiencia en relación a las disciplinas de la arquitectura y el diseño y el vínculo con los pueblos originarios. La propuesta de esta instancia es que se trate más bien de un conversatorio, así que le dejo la invitación abierta a todas y a todos quienes nos acompañan para que vayan compartiendo desde ya dudas y o comentarios vía chat de Zoom y de YouTube. Lo que sí les pido es por favor indicar su nombre e institución para poder ir llevando un registro, y nuevamente a los participantes vía Zoom les pido silenciar el micrófono. Antes de dar inicio al conversatorio, quisiera hacer una breve presentación de los expositores. En primer lugar, Marcelo Araya. Él es diseñador industrial y profesor de la escuela desde el año 1997, actual jefe de extensión EAD. Realizó su doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos con la tesis denominada Las aguas ocultas de Valparaíso, tema inscrito en el área de patrimonio industrial. Miembro de la Corporación Cultural Amereida. Sus investigaciones se centran en la relación entre las personas y los territorios geográfico-culturales, centrado en lo vernáculo. Destaca la investigación realizada en torno al tema denominada Senderos y Huellas Vernáculas de Valparaíso. Aquí aborda los modos de habitar el espacio en la transhumancia estacional, la transterminancia y los mares interiores americanos. Y Andrés Garcés, profesor de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCB desde el 2000, en donde realizó sus estudios de pregrado. En 2015 recibe el grado de doctor en arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde el 2007 es jefe del Departamento de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCB. Ha diseñado más de 20 obras de arquitectura y diseño urbano en el ámbito público y privado, donde ha incorporado sus conocimientos vinculados a esta visión de la arquitectura en Ronda. También miembro de la Corporación Cultural Amereida. Su línea de investigación está plasmada en su reciente obra titulada La Ciudad Teatro, desde la perspectiva del lugar de la escena en la historia del teatro y la idea de otro lugar en la ciudad y la arquitectura, desde los procesos de apropiación del espacio público como acto escénico. Ha realizado unas 25 travesías por el continente americano junto a sus estudiantes, donde exploran las dimensiones socioterritoriales del continente que se materializan en obras de arquitectura efímera a través de procesos participativos que buscan dar orientación y destino al lugar y su gente. Y sin más que agregar, les cedo la palabra a Marcelo y Andrés. Muchas gracias, Paula. Te pasaste, muchas gracias. Gracias. Le cedo la palabra a Marcelo. Puede comenzar. Atkasap, Kahuéscar, Asesejexer, Jojoc. El ratón era persona, se dice. Chiquito, se dice, y siempre era pequeñito. Tenía buena puntería y la gente no lo podía matar ni hacerle nada. Su mamá y su papá los habían matado cuando él pequeño era y se quedó oculto. Y cuando lo molestaban, a unos y otros mataba arponeándolos, se cuenta. Y corrió a la canoa, corría sobre la borda, por la chumacera, por los remos, y por allí donde se achica. Se le subió al pecho corriendo, pasaba por la cabeza y por las piernas en la proa. En ese entonces enarbolaban sus garrotes para matarlo, y él se subía a la punta del garrote y finalmente salió a tierra corriendo, se cuenta. Y mató a los que allí había, lanzó flechas a los que habían llegado remando. La primera frase que dije es el nombre del cuento en Kahuéscar, espero haberlo dicho bien, y tiene que ver con, partimos con esto porque nos interesa de alguna manera entrever la relación que existe entre el diseño y la arquitectura
y los pueblos originarios, cómo estas tres instancias se pueden vincular, ¿ya? Y el cuento, en este caso específico del proyecto Yetarte en Puerto Edén, dice relación con eso, porque fue como el mecanismo, podríamos decir, de entrada para poder ser aceptados por la comunidad, ¿ya? En una reunión, les voy a contar un poco lo que pasó para que se entienda el contexto. En una reunión con la comunidad, una de las primeras veces que fuimos a mostrar el proyecto en maqueta y planimetría, teníamos una maqueta del AT, ¿cierto? El AT, que después les vamos a contar lo que es, pero el AT es como una especie de domo alargado, un toroide, que es lo que está construido en Puerto Edén, y nos pusieron en la disyuntiva con la pregunta de uno de los miembros de la comunidad de por qué no pensar en un container, ¿cierto? O sea, estábamos presentando nosotros nuestro proyecto y ellos, uno de ellos, digamos, nos puso esa alternativa, digamos, un container que es más fácil de llevar, que se ocupa en las embarcaciones normalmente, digamos, que hay grúas que lo agarran, tiene todo un sistema, está pensado en todo el mundo, digamos. Entonces, este miembro de la comunidad pensaba que era una buena alternativa. Entonces quedamos en dos extremos, digamos. Otro miembro de la comunidad hizo la relación siguiente, que es la relación con un mito del pueblo Cahuéscar, y que es el mito de Atcázap, que es parte de lo que leí una parte del cuento. Y ese mito habla de la dominación del pueblo por parte de otras personas que venían desde el norte, seguramente de Chiloé, ¿cierto? Y entran en la noche a la aldea, matan a los hombres y se raptan las mujeres. Y este personaje, Atcázap, era un niño. Atcázap significa ratón pequeño en idioma cahuéscar, y se esconde debajo de la concha de una cholga. Y cuando se esconde debajo de la concha, digamos, sobrevive y hace posible que él en la noche salga de su escondite, nade hacia las embarcaciones, mate a los captores de sus mujeres o de su madre, de su hermano, y las rescata y vuelven a la orilla. En ese contexto, con ese cuento, digamos, es que la persona que contó este cuento vio la relación entre el AT, que estamos proponiéndole nosotros, con la supervivencia del pueblo cahuéscar. Y de ahí en adelante fue siempre como un aporte, cada cosa que hacíamos nosotros y cada cosa que hacíamos ellos. O sea, desde ahí en adelante empezamos a trabajar juntos. Andrés, no sé si Sí. se puede agregar algo más respecto a... Sí, yo creo que ese momento fue un momento de inflexión, ¿no? O sea, generalmente nos sucedía, de algún modo, dadas las distancias y todo el proceso que involucraba un proyecto de esta naturaleza, quizás sería bueno introducir también algo respecto de la naturaleza o sea, cómo fuimos abordando este proyecto. Este es un proyecto que nace de una necesidad de la comunidad Cahuéscar de Puerto Edén. Es una comunidad pequeñita de alrededor de 25 personas que viven estamos hablando frente a los campos de Hielo Sur, a unos 400 más o menos kilómetros de Puerto Natales, en una ruta, podríamos decir, de trayecto que va de Puerto Natales a Caleta Tortel, de aproximadamente más de 1000 kilómetros de navegación. Y esta pequeña caleta de pescadores está justamente en el centro de esta ruta, ¿ah? Y alrededor no hay prácticamente nada, ningún asentamiento humano, ¿ah? Hay algunos pequeños asentamientos mineros, no tan pequeños, pero que están hacia la costa, hacia el mar, donde está la isla Guarelo,
y donde está una de las islas que tiene uno de los valores arqueológicos y geológicos más importantes de la zona, que es la Isla Madre de Dios. Por lo tanto, llegar al lugar significaba una ruta de al menos 3-4 días de viaje, diríamos, de parte nuestra, o sea, viajar en avión a Puerto Natales o directamente a Punta Arenas, después la ruta a Puerto Natales, después embarcarse en Puerto Natales en la noche y tomar una embarcación, que es una barcaza que hace la ruta Caleta-Tortel y que navega en un tiempo de aproximadamente unas 35 horas de viaje. Por lo tanto, la situación, ¿no es cierto?, de proceso de proyecto era bastante, podríamos decir, no sé si decirlo adversa, pero compleja en términos de conectividad, en términos ¿cómo se llama?, de interrelación que podíamos tener directamente con la comunidad. Entonces, claro, la incertidumbre que teníamos al diseñar, aun cuando estábamos en un contexto de trabajo bastante rico y muy con valores multidisciplinares importantes, sin embargo, había mucha incertidumbre al momento de diseñar. Otra cosa importante es que este proyecto se inscribió dentro de un proceso también de desarrollo en el cual tuvimos que, con la comunidad, desde el primer momento, dado que ellos vinieron a conversar con nosotros a la escuela de arquitectura y a solicitarnos que nos hiciéramos cargo de este proyecto, tuvimos que abordar el proyecto desde un mecanismo habitual, ¿no es cierto?, de desarrollo. Había que generar recursos para abordarlo y por lo tanto postulamos a un Fondo de Innovación y Competitividad, que son los FIC, ¿no es cierto?, que otorgan los gobiernos regionales. Y en ese proceso hicimos el contacto con el Centro de Estudios de Interculturalidad e Investigación Indígena de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, que dirige Jaime Coquelet y Pedro Meje, antropólogos y sociólogos, fundamentalmente. Es un centro de estudios fundado principalmente en los temas de cultura y sociedad, ¿ya? Entonces se armó este equipo compuesto por nosotros, diríamos, por la Escuela de Arquitectura y Diseño, y por un equipo de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, liderados por Jaime y por Pedro. Entonces esta figura fue fundamental para abordar esta iniciativa, este fondo concursable, que son estos fondos que otorgan los gobiernos regionales. Y es un proyecto que tenía una duración aproximada de 2 años. Entonces, claro, toda la fase 1 de diagnóstico, etcétera, es una fase que uno levanta mucha información, pero como decía recién, la interrelación con la comunidad era compleja, era difícil de abordar. Entonces, de hecho, el primer viaje que hicimos en barco, el barco chocó en un paso que se llama el Paso Quirque. Llevábamos más de 10 horas de navegación, y el barco, es un paso muy estrecho que existe en la zona, muy complejo, y el barco tuvo que devolverse y no pudimos llegar al lugar. O sea, un viaje programado con 3 meses de anticipación, y tuvo que, ¿cómo dice? Abortarse, y tuvimos que volver, y el viaje siguiente lo pudimos hacer recién en julio o agosto, me acuerdo. Bueno, entonces, en ese proceso era complejo, y por lo tanto, claro, la relación con la comunidad se daba en instancias de que ellos pudieran venir a la escuela o que nosotros pudiéramos ir para allá. Y así, entonces lo que dice Marcelo en ese sentido fue, yo diría, como el punto de inflexión. Habíamos trabajado con un equipo, ¿no es cierto?, de la escuela, con el equipo del Fab Lab, con el Leo, bueno, además teníamos incorporado a estudiantes de título. Marcelo tenía un estudiante de título y yo también tenía un estudiante de título, que es Amelia Montt, y Max León, ¿no es cierto?, que León. los 2 estudiantes nuestros que trabajaron en el proyecto con sus proyectos de título, que fueron muy bien aceptados por la comunidad, que además tuvieron la oportunidad de viajar en otras oportunidades, financiados por el proyecto. O sea, habían como circunstancias que ayudaban a llevar la consistencia de este encargo. Pero el momento realmente clave fue ese. Y ahí uno se pregunta, o sea, bueno, ¿qué es lo que permitió? Es como dice, ¿qué permitió que este proyecto fuese aceptado por la comunidad?
Entonces ahí entramos como en la pregunta clave de esta charla, ¿no es cierto? O sea, el diseño y la arquitectura hacia, para, en vinculación, en relación, podríamos decir, o cómo interpreta, ¿no es cierto?, la visión de los pueblos originarios. Yo creo que eso, a mi juicio, ¿no es cierto?, es lo que Marcelo introduce con este cuento, porque en la realidad y todos sabemos, ¿no es cierto?, los que trabajamos en el ámbito de la arquitectura o el diseño, que la percepción que tiene el mundo o las personas no cercanas a la disciplina respecto de las cosas que nosotros hacemos en maquetas o en planos, muchas veces dista de lo que uno, o sea, hay una interpretación muy distinta a veces de lo que uno está haciendo. Pero sin embargo, a través del cuento que nos cuenta esta persona de la comunidad, cuando ve la maqueta, además una maqueta muy especial porque era escala 1:20, grande, la habíamos llevado en barco, así, y adentro pusimos un figurín de color azul, ¿no es cierto?, que fue hecho en una ¿cómo se llama? Impresora. Una impresora 3D. Entonces era todo extraño para la gente, y sin embargo, solo a través del cuento que la misma persona de la comunidad nos cuenta a nosotros, que nosotros, yo diría, no conocíamos, se nos revela a todos, ¿no es cierto?, esta idea de decir, es como que nos hubiesen dicho, sí, como dice, como que nos dan la venia, diríamos, dicen, sí, por aquí va el asunto. Claro. Y claro, Y además, Andrés, que después de eso empieza todo un proceso de relación que no está directamente relacionado, podríamos decir, con el proyecto mismo, sino que con el modo de encontrarse con la comunidad. Entonces, por ejemplo, siempre están de alguna manera probándote, ¿cierto? Están exacto. probándote, tú te subes a la embarcación y tu saco de dormir te lo tiran, por ejemplo. No te lo pasan, te lo tiran. Y tú estás arriba no sé, bueno, todos hemos estado arriba de un bote, o no sé si todos, pero el equilibrio es otro. O sea, te llega un saco de dormir fuerte y tú te puedes caer al agua, pero no nos caímos. Ya, pasaron una prueba. Y después hubo un recorrido, por ejemplo, que yo creo que también es esencial, con el dirigente máximo, podríamos decir, aunque no es el mayor, es Juan Carlos, que nos lleva por una turbera, ¿cierto? O sea, el lugar está completamente cubierto de turba. Son a veces 4 metros de turba, que es digamos, como este líquen gigante, podríamos decir, muy húmedo, o sea, está lleno de agua, es una esponja. Entonces, cuando uno camina sobre la turba, se va hundiendo. Se te puede hundir hasta la rodilla, por ejemplo, o más. Pero, sin embargo, Juan Carlos, sabe por dónde ir, ¿cierto? Entonces, él va saltando delante de nosotros y nosotros tenemos que seguir sus pasos directamente donde él pisa. Si tú pisas en otro lado, te hundes. Y él estaba esperando que nos hundiéramos, ¿cierto? Pero no todos nos hundimos y seguimos detrás de él. Entonces, todo ese tipo de cosas, ese tipo de relaciones, digamos, son como una especie de pruebas que de alguna manera van estableciendo como un vínculo más estrecho con la comunidad. Marcelo y Andrés, disculpen que ya hay una consulta respecto a esto que estaban mencionando. ¿Quién era la persona de la comunidad que les relató ese cuento? Lo pregunta Marcelo Aros. Carolina Huenucoy se llama, y es la esposa de Juan Carlos Tonco. Sí. Habían trabajado con ese cuento, estaban haciendo una recopilación de cuentos Cahuéscar que están relatados de una manera muy particular. No sé si se dieron cuenta, ¿cierto? Como que va tirando imágenes, ¿cierto? Sin vínculo casi. Entonces tira una imagen de algo, después otra cosa, y siempre le agrega al final la palabra o la oración se cuenta, ¿cierto? Como que reafirma. Y nosotros no conocíamos ese libro porque todavía no estaba editado, me parece, y ahí aparece el relato de ella. Oye, Marcelo, quizás también un poco para también ir contextualizando, otra cosa importante es que, bueno, nosotros teníamos, yo creo que durante todo el desarrollo de la propuesta siempre manteníamos esta pregunta, pero
aquí yo creo que también hay algo importante, que es como ¿cómo se llama? El hecho de que haya sido la comunidad que haya querido que nosotros nos hiciéramos cargo de este proyecto. Hay que considerar que este proyecto ya había tenido un proceso de diseños previos. Habían trabajado otros arquitectos de renombre, ¿no es cierto?, a nivel nacional, muy importantes, etcétera. Incluso proyectos de título habían tenido. Es una comunidad muy empoderada. Es una comunidad que está totalmente, por ejemplo, Juan Carlos es periodista, el hermano es antropólogo, el hijo de Juan Carlos es chelista, la hija, de hecho, una de las hijas estaba estudiando en la escuela de diseño gráfico, otra hija era antropóloga de huesos. O sea, estamos hablando de una comunidad, podríamos decir, que ha tomado, ¿no es cierto?, los beneficios, podríamos decir, entre comillas, no sé cómo decirlo, pero o todas las oportunidades que la sociedad contemporánea ofrece. Y además hay que considerar también que estratégicamente la localidad de Puerto Dén es una localidad que siempre tuvo mucho tráfico de embarcaciones que venían de distintas partes del mundo. A Puerto Dén llegó Jacques Cousteau, por ejemplo, y hoy día la comunidad tiene una relación bastante estrecha con la hija o la nieta de Jacques Cousteau, ¿ya? O sea, es una comunidad que siempre ha tenido una relación muy intensa con investigadores, científicos. Incluso hay relatos que muestran desde los años 50 que investigadores de la NASA habían llegado a Puerto Dén justamente a estudiar a la comunidad cahuéscar por la capacidad de adaptación al clima. Y eran investigaciones relacionadas con los viajes que estaban programados para los viajes, no sé, pues ¿cómo se llama? A la Luna, no sé, estamos hablando del año 58, por ahí, en esa época. Entonces, no estamos, claro, a nosotros nos ha tocado a través de las travesías, ¿cómo dice? Recorrer el continente y trabajar con distintos tipos de comunidades. Hemos estado en territorios que son desolados, ¿no es cierto? Sobre todo las primeras travesías, absolutamente territorios amplios, desolados, extensos. La palabra extensión es muy importante en la definición nuestra de arquitectura. Y sin embargo, o sea, y después con el tiempo también varios profesores, entre los cuales estaba Rodrigo Saavedra, bueno, tú, yo, la Silvia también, me acuerdo también Bruno Balla, empezamos también a poner un acento o una, como no sé si preocupación o interés sobre la visión de los pueblos originarios. Entonces, a mí por lo menos me había tocado trabajar. Yo había ido a trabajar a favelas, había estado participando en la construcción de 3 favelas, incluso el año 2012 hicimos la Bienal de Arte de Sao Paulo, participamos y fuimos a trabajar directamente en una favela. Y de ahí yo extraje una cosa que me parecía interesante, que era como que a veces los pueblos, diríamos, se resisten a este sentido de urbanidad o de urbanismo en el cual estamos insertos, ¿no es cierto?, todo el mundo occidental, post-occidental, diríamos, en el que estamos hoy día, digamos. Entonces, que había una manera de pensar la relación con el territorio muy distinta a como la entendemos, ¿no es cierto?, así de manera contemporánea y cotidiana nosotros, diríamos. Entonces, a varios de nosotros de la escuela nos había tocado estar en experiencias con los indios Patayó en el nordeste de Brasil, en la travesía de Caraíba, ¿te acuerdas? O en Puerto Seguro, o sea, perdón, ¿cómo se llama? En Puerto Ducapín, más al norte, con las comunidades guaraníes, o también en los Andes, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de experiencias previas, o también a través de proyectos, por ejemplo, en el caso tuyo, Marcelo, que trabajaste con toda la propuesta museográfica para el Museo Minero de Calama, ¿ah? Que si bien era un encargo muy acotado al diseño de un edificio, sin embargo, le propusimos a nuestro mandante, que a Codelco, una empresa del Estado, diríamos, que nos dijera, que integrara esta visión de la minería de una perspectiva mucho más amplia. Y hicimos incluso una línea, ¿no es cierto?, de tiempo que abordaba por lo menos unos 3.000 años, diríamos, de historia. Entonces eso yo creo que es importante, Marcelo, no sé cómo que hay Claro, sí. Específicamente en lo que cuenta Andrés sobre el norte, digamos que es como todo el mundo más altiplánico, podríamos decir. Por eso le llamamos
esta charla no se refiere específicamente al proyecto de Puerto Edén, sino que es como que aborda temas más generales respecto a la relación de la arquitectura y el diseño con pueblos originarios. Fue muy importante, digamos, como la incorporación de las comunidades en este proyecto, en el de Calama me refiero. Sobre todo porque nos dimos cuenta de algo, que Calama, bueno, siempre se dice Calama, que ciudad más fea, qué sé yo, y empezamos como a tratar de reconocer cuál era como el valor, como cuál era la belleza de esa ciudad, ¿cierto? Y, y lo recorrimos mucho, recorrimos y nos dimos cuenta de algo bien interesante, y es que todos los pueblitos que rodean Calama, e incluso más allá, los que están cerca de San Pedro, todos los que rodean el Salar, tienen como representantes en Calama, viviendo en poblaciones en Calama, ¿cierto? O sea, Calama de alguna manera como que agrupa a estos representantes de los distintos como poblados que están alrededor de ellos, a 60, 100 kilómetros. Entonces, podríamos decir que Calama se constituye como un lugar de reunión, digamos, de toda esa parte del desierto. Y otra cosa que también nos dimos cuenta es que la traza urbana de Calama tiene forma de almendra, tiene una forma de almendra, que es, no sé si lo ven, que está aquí, esto de aquí, ¿cierto? Porque en el fondo, ahí, porque en el fondo lo que hace es que saca de un canal de un río, saca muchos pequeños riecillos y los abre. Es como, ¿cómo se llama? Mesar el cabello, ¿cierto? No sé si conocen esa palabra, que es cuando uno agarra un cabello como un pelo, digamos, apretado y lo abre, mesar el cabello. Entonces ellos como que de alguna manera mesan el agua y viven metidos ahí, entre medio de eso. Toda esa apertura de canales, eso es lo que les permite vivir. Y todos los pueblos que están alrededor son pequeñas almendras también, o sea, tienen ese principio, digamos. Entonces nos damos cuenta que esas dos cosas, digamos, que Calama está inserta en el medio del desierto y que agrupa a gente de distintos poblados, y el hecho de mesar el agua de un río es común a todos ellos y lo transforma en una sola unidad. Entonces, al presentarlo así, digamos, ellos se sienten como parte, digamos, de un total del desierto. Y eso, digamos, es como muy significativo. ¿Se entiende, Paula, la idea? Sí, sí. ¿Sí? Ya, qué bueno. Y había otra pregunta, pero volviendo al proyecto de Yetarte, ¿Ya? que David Sánchez consulta a qué se refiere con estación etnocientífica. Mira, ahí podría contarlo un poco más Andrés, pero en general el proyecto es mucho más que lo que nosotros fuimos a hacer y que vamos a ver más adelante, que es este AT. El AT es ceremonial, digamos, que es una construcción que ellos construyen, que ellos hacen con ramas, que tiene dos ramas paralelas al centro por donde entra la luz y sale el humo. Eso es su AT. Nosotros les propusimos otro AT, que es como la primera estaca, digamos, del campamento. Pero asociado a eso está la villa donde van a vivir, ¿cierto? Que ahí hay que pensar también como su propia habitación, digamos, que imagínense que estamos hablando de un pueblo canoero que era nómade. Bueno, ya hace 100 años que no son nómades. Sin embargo, la Gabriela Paterito, que es la mamá de Juan Carlos Tonto, ella nos decía que se acordaba cuando sus padres andaban en canoa y podían estar meses navegando los canales. O sea, todavía existe como una memoria de eso. Está la villa, está un hotel, está la estación etnocientífica, que se refiere principalmente a todo el interés que hay con la turba, como analizar esa gran colchón, digamos, en que tienen una temperatura particular, ellos guardan la carne ahí, por ejemplo, o guardaban la carne ahí antes de que llegaran los refrigeradores. Entonces,
hay mucho interés científico en conocer cómo funciona eh, ese pequeño, digamos, ecosistema o gran ecosistema del lugar, digamos. Voy a leer otras consultas, Marcelo, y también yo te quería plantear una consulta, pero como respecto también hacia a modo general de cómo abordan estos proyectos en relación a los pueblos originarios. Yo he podido participar en algunas fases, justamente al menos del proyecto que mencionaron del norte, del Museo Minero de Calama, pero más metida como en cosas técnicas de arquitectura, y también con la comunidad Cahuéscar, pero quisiera, si es que nos pueden comentar como en concreto, qué dinámicas o procesos son los que han desarrollado ustedes, ya sea tú, Andrés, y con todo el otro equipo multidisciplinario que participa de estos proyectos, para considerar que el trabajo que se lleva a cabo con la comunidad es un trabajo participativo y no más bien como asistencialista, que podría ser como también podría suceder conozco también otros casos en que uno llega, ve al grupo humano con el que se enfrenta como un objeto de intervención más que como un sujeto de acción. Entonces, en ese sentido, yo creo que al menos en estos dos proyectos que yo conozco, creo que sí se ha tomado como el rol de la comunidad como un sujeto social y de acción. Entonces, si nos podías comentar como en concreto qué dinámicas son las que ustedes han llevado a cabo para poder trabajar de esa manera con la comunidad. Mira, son comunidades bastante complejas porque primero son pequeñitas y están de alguna manera rodeadas por algo que se la está comiendo, digamos, que es como la modernidad, o en el caso de, imagínate en los pueblos originarios de Calama, lo que significa estar al lado, digamos, de esa gran perforación en la tierra, digamos, en que estaban sus antepasados ahí, digamos, y lo sacan y los trasladan. Entonces es súper complejo. Yo diría que lo primero que hacemos es como un poco a propósito de las travesías, por ejemplo, o evidentemente ir al lugar y tratar, digo, porque no tenemos como la fórmula exacta, tratar de entender el lugar, de entenderlo, ¿cierto? Y después yo diría como al hacer ese proceso, de alguna manera vivimos con la gente, o sea, con Juan Carlos nos quedamos en su casa, digamos, como que... Eh, comíamos con él, nos damos cuenta de cosas como que, por ejemplo, ellos no comen lentejas, ponte, comen solo pescado. Entonces, uno lleva cosas de acá, de la ciudad, y lleva lentejas, por ejemplo, lleva arroz, como lo normal, tallarines. Pero no, ellos comen pescado y marisco. Entonces, cuando cocinábamos nosotros, él no comía. Entonces empezábamos como a tratar de entender por qué no comía, hasta que nos dimos cuenta de que no comía lo que llevábamos y empezamos a comer las cosas de ellos. Entonces, es bien interesante porque bueno, con Juan Carlos en este caso, con la comunidad cahuéscar es mucho más doméstico, podríamos decir. Con la cultura topater en el norte, quizás fue un poco más como de reuniones, conversando con ellos, haciendo trabajos, digamos, en grupo, eh, pero de todas maneras siempre había como un viaje con estas personas, como entender el lugar de donde vienen, digamos, caminando, lo podríamos decir, con ellos ahí. Eso como que nos dimos cuenta que era muy importante. Oye, Marcelo, ¿se escucha? Estoy porque ¿Sí? me Sí, caí en algún minuto. volviste. Volví. Sí, sí, yo también quería complementar algo relacionado o sea, no es que con esta experiencia nosotros hayamos, como dicen, descubierto una manera de diseñar y con los pueblos originarios, ¿no es cierto? Yo creo que en esto estamos, sobre todo en los países de Latinoamérica, esta es una pregunta que podríamos decir es común a todos los ámbitos, o sea, a toda la disciplina en este territorio, diríamos. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir, en el contexto del proyecto, de hacer un viaje al Círculo Polar Ártico. Y fue Marcelo, fui yo, fue Manuel Sanfuentes, poeta y Voy a buscar profesor el de la sanito. escuela. Acá. ¿Mm? Y además fue Paul Taylor, arquitecto también, y que había desarrollado y tenía mucha experiencia
en proyectos para la FACH en la Antártida de Chile. Paul trabajó en la Santa María y había desarrollado ya unas estaciones en esos contextos adversos, diríamos. Entonces los invitamos a ser parte y asesor del proyecto, porque el proyecto tenía dos dimensiones. Tenía uno, el diseño de un plan maestro para la comunidad Cahuéscar de Puerto Odén. La comunidad Cahuéscar de Puerto Odén quería salir de la caleta de pescadores de Puerto Odén e instalarse en un territorio de alrededor de 300 hectáreas dentro de lo que conocemos como el Parque Nacional Bernardo Higgins, que es un parque de alrededor de 4 millones de hectáreas de territorio terrestre y maritorio, diríamos, los mares de los canales, diríamos, y que además involucra los campos de hielo sur. O sea, estamos hablando, como decía, el parque nacional más grande de Chile. Entonces, ellos habían adquirido de parte del Estado una especie de restitución de tierras de 300 hectáreas para poder ubicar e instalar sus construcciones, edificios y poder refundar, ¿no es cierto?, podríamos decir, un cierto lugar. Hay que considerar que los Cahuéscar habitaban prácticamente estos 1000 kilómetros de mares de manera absolutamente nómada, diríamos, ¿no es cierto?, haciendo rutas que van desde Caleta Tortel, ¿no es cierto?, del Golfo de Penas, hasta más abajo de Puerto Natales. Entonces, pero bueno, dentro del contexto del proyecto cabía la posibilidad de hacer un estudio de casos porque el proyecto además, dentro del plan maestro, consideraba el diseño de la villa de la comunidad, el diseño de una estación etnocientífica, que es importante el concepto de etnocientífico, no solamente una estación científica para hacer temas de ciencia de territorio, sino que también había un valor cultural que se quería consolidar y dar fuerza. Y además ellos tenían considerado también el diseño de un lugar de hospedaje, voy a decir un hotel, un lodge, una cosa de ese tipo. Siempre con una mirada como del más alto estándar. La comunidad siempre, yo creo que en ese sentido han sido súper exigentes con nosotros de que todo lo que se desarrolle y todo lo que aspiran ellos sea del más alto estándar, comparable con la hotelería de Puerto Natales, de las Torres del Paine, o sea, como con el tipo de infraestructura. Sin embargo, podríamos decir, y nosotros nos encontramos con esta paradoja, oye, pero no tienen nada, pero lo quieren todo. Era como una cosa bien fuerte dentro del proceso, una comunidad pequeñita, 25 personas, pero claro, habían logrado el año 2010-2012 un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que era una especie de carta magna, o no sé cómo decirlo, firmada por el presidente del Banco Interamericano, que había ido al lugar y les había comprometido, ¿no es cierto?, un financiamiento para que ellos pudieran desarrollar podríamos decir, megaproyecto. Entonces, claro, cuando estábamos haciendo el proyecto, nosotros pensábamos que era muy importante hacer este estudio de casos y tuvimos la oportunidad de investigar estaciones científicas en Chile, como el proyecto WinEye, que también es un caso emblemático dentro de nuestra historia, porque hay que considerar el proyecto de la estación de WinEye, es un proyecto que parte dentro del contexto de una travesía. Y eso es bien interesante en lo que está pasando con este proyecto, ¿ya? O sea, hay una experiencia llevada por profesores de la escuela en el contexto de travesía, donde Marcelo además estuvo viviendo ahí durante meses, ¿no es cierto? Y varios profesores de la escuela estuvieron durante meses en los años 90. Ese proyecto se desarrolló, se llevó adelante, y después la universidad, ¿cómo se llama?, lo destina, ¿no es cierto?, para crear una estación científica, y que hoy día está operando, ¿no es cierto?, en una de las estaciones más importantes de Chile. Entonces fuimos a investigar esos casos, y varios casos más en Chile, pero también nos veía muy importante conocer otros casos que tuvieran como valores territoriales semejantes. Entonces hicimos este viaje al Círculo Polar Ártico, hicimos un recorrido en auto por el Círculo Polar, y tuvimos la oportunidad de conocer a los pueblos sami que habitan de una manera transnacional, ¿no es cierto?, entre los países de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, diríamos, toda esa zona, ¿no es cierto? Y pudimos hacer un recorrido, una especie de loop completo, que íbamos desde la ciudad de Tromsø, a donde llegamos,
hasta llegar al Cap Norte, diríamos al Cabo Norte, y conocer estructuras, construcciones, territorios, y de una manera evidentemente muy acotada, muy comprimida, conocer un poco cómo el pueblo Sami, que es un pueblo de unos 350.000 habitantes, han logrado, ¿no es cierto?, en la trayectoria de su historia, reivindicar, ¿no es cierto?, y también como instalarse dentro de los procesos contemporáneos, políticos, económicos de estos 3 o 4 países. Los pueblos sami hoy día cuentan con un parlamento sami, que queda en uno de los pueblos pequeñitos que está al norte, y que realmente es de o sea, de una consistencia como edificio, y además es un parlamento que tiene una mega biblioteca metida adentro, donde han introducido todo como dice, desde el imaginario, diríamos, hasta toda la documentación del pueblo sami desde todas las perspectivas, geográficas, políticas, sociales, culturales, a través de la historia, de los cuentos para niños, películas para niños, y toda esa documentación está depositada, ¿no es cierto?, en este lugar y en distintos lugares del norte ¿cómo se llama?, de Europa, pero que nos demostraba que el trabajo que había que hacer, ¿no es cierto?, con el proceso, ¿no es cierto?, de poner en valor a los pueblos originarios de América, pasaba no solamente por una cuestión como política económica o política social, sino que había que había que tomarlo como de una manera, por un lado, multidisciplinar, pero también de una manera muy diversificada. Entonces, a mí eso se me reveló en ese viaje. Yo decía claro, los Sami lograron, claro, tienen sus cuentos para niños, tienen sus historias, tienen teatro, tienen, por ejemplo, libros donde muestran a los pueblos Sami hoy día, cómo viven en las ciudades. Entonces, no es una cosa como que uno va a encontrarse con un pueblo desvalido que vive como vivían hace 100 años. No, estamos encontrando con personas igual, o sea, bajo las mismas condiciones que vivimos nosotros, pero que tienen, como dice, una lengua o una manera de pensar y de ser que, que bajo la perspectiva de ciertos, ¿no es cierto?, antropólogos y historiadores, nosotros incluso diríamos hemos perdido, incluso, ¿no es cierto? Eh, Hace poco tuve la posibilidad yo, por ejemplo, de participar de una charla de Silay Mora, súper interesante, que le hablaba justamente que las lenguas de los pueblos originarios, la lengua mapuche, por ejemplo, contenía en su gramática, contenía siempre una doble significación. Por un lado, la significación del sentido de la palabra, y por otro lado, la significación como de la acción de la palabra. Como que son palabras que no solo dicen lo que la cosa es, sino que, o para qué sirve la cosa, sino que también tienen en su raíz una definición de posición, de ubicación, de lugar, de interacción con la cosmovisión. O sea, entonces yo creo que ahí hay algo, y yo creo que en ese sentido hay que considerar, por ejemplo, que el pueblo mapuche, estamos hablando de una población de más de 1 millón de habitantes. O sea, comparativamente, estamos hablando 3 veces, 1.300.000 habitantes, ¿no es cierto? Hay que considerar también que el último censo que se hizo en Chile permitía, ¿cómo se llama?, la valorización del censo a partir de la autodeterminación, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que es como el proceso de autodeterminación, que tú puedes declararte cahuéscar, declararte mapuche, no por una cuestión de consanguinidad, sino que también por una cuestión de decir cómo yo me identifico, me siento. Entonces, estamos en un proceso que va como 30, 40 años quizás más tarde que lo que ha pasado con los pueblos sami, pero nosotros veíamos en este viaje, ¿no es cierto, Marcelo? Yo creo que veíamos como una especie de, es decir, mira, chuta, estamos en un lugar donde las ciudades funcionan, todo funciona, y sin embargo, la presencia de la cultura sami, aun cuando tienen muchos problemas también con los pueblos noruegos, pero la presencia de la comunidad, podríamos decir, está en una posición ya no de reivindicación, sino que de una posición de decir, como si ya hemos logrado, ¿no es cierto?, nuestra puesta en valor, ya sabemos lo que somos, sabemos lo que va. Y claro, incluso Noruega eso lo reconoce, ¿no es cierto?, dentro de su propia identidad, diríamos, ¿ya?, gráfica, cultural, arquitectónica, etcétera, etcétera.
Eso. ¿Me permiten, Marcelo, Sí, antes poder compartirles unos comentarios que han salido de los chats? por supuesto. Voy a mencionar el de Ignacio Oliva, que dice lo siguiente. Creo que tienen esa actitud de poner a prueba, respecto a lo que tú nos comentabas, Marcelo, ¿Ya? de poner a prueba porque poseen valoraciones distintas a las occidentales y en ese encuentro cultural por todo lo que ha ocurrido. Quizás prefieren ser cuidadosos. De hecho, existe un paper en que se expone la forma de ser de Gabriela Paterito y cómo ha tenido que crear una especie de coraza por episodios negativos en los encuentros con occidentales. También Ariane Valdivia les plantea lo siguiente. Por lo general, los asentamientos de los pueblos originarios son orgánicos. ¿A qué se debe? ¿Es únicamente una cuestión topográfica de apropiación del territorio o tiene otro trasfondo? Sí, bueno, no sé si yo puedo responder algo respecto de eso. Que no, o sea, no es que sepamos, digamos, cómo son, o sea, por qué tenemos estos dos casos, por ejemplo, y algunos otros, pero yo creo que tiene que ver con la relación como muy cercana entre el territorio, efectivamente, digamos, como la topografía, podríamos decir, y también la relación con los animales, con cómo se mueven los animales, los recorridos que ellos establecen, dónde están los bancos de peces, por dónde caminan las llamas, siempre apoyándose en alguna pequeña como terraza del territorio, etc. Y después el ser humano empieza a reforzar ese recorrido, ¿cierto? Entonces empieza como a transformarse de vereda en calle y después la calle, digamos, es parte de la ciudad. Y lo otro es que en realidad son sistemas súper cerrados en el sentido de que todo depende de todo, ¿cierto? Y como todo depende de todo, tú tienes que seguir ciertas reglas. No puedes salir desde una madera, no puedes salir otra en ángulo de 90 grados, por ejemplo, sino que sale en crecimiento. Se empieza a desprender gradualmente del tronco y empieza a crecer hacia arriba desde menos a más, ¿cierto? Entonces, lo que explicaba yo de la forma de almendra de esos poblados del desierto es esencial porque tienen que sacar el agua, tienen que mesarla, como decía, pero después tienen necesariamente que meterla de nuevo al curso, ¿cierto? Solamente ellos como que se humedecen, podríamos decir. Se humedecen y después la vuelven a meter, porque más abajo, en río abajo, hay otro pueblo que también va a sacar el agua. No podrían ellos quedarse con el agua, ¿cierto? Solamente la ocupan para mesarla y humedecer el territorio. Entonces eso les da esa condición de organismo, digamos, de orgánico. Tenemos, Paula, teníamos la posibilidad de mostrar algunas imágenes. No sé si podemos avanzar, quizás las primeras que son más rápidas, pero, o sea, pero quizás justamente del proyecto que fuimos abordando. Sí. ¿Compartes tú la pantalla? O no sé si Marcelo va a partir como mostrando las imágenes que tiene Mira, en sí. su fondo de escena. Sí, porque lo puse, no como, pensé que era bueno como mostrarlo como adosado a un pizarrón en la pared, porque, digamos, para que no quede tan digital, podríamos decir. Es bueno como tener algo físico, como tener este papel que se mueve, ¿cierto? Desde Chiloé, desde acá, ¿cierto? Desde abajo del archipiélago de los Chonos, hasta el canal de Magallanes. Esta es la zona, ¿cierto? Ahora este plano de Sudamérica está un poco deformado porque esto es más grande, digamos, está en otra escala, pero lo monté así porque efectivamente está en otra escala porque tiene más información, ¿cierto? Y la isla Wellington, que es donde vive la comunidad de Yetarte, está en la mitad, podríamos decir, entre la isla de Chiloé y la salida del canal de Magallanes, ¿cierto? O sea, tengo 500 kilómetros aquí y 500 kilómetros abajo. O sea, son
1000 kilómetros de despoblado, sí, impresionante. Y si usted, no sé si puede, aquí separé la isla, ahí está la isla Wellington, no sé si se ve, ¿cierto? Ahí. Sí, se ve. Y acá está el campo de hielo sur, ¿ya? Entonces hay una relación directa, están ubicados, digamos, a esta distancia. Y podríamos decir que la isla Wellington es como 3 veces el campo de hielo sur. La isla tiene, es la segunda isla más grande de Chile, después de Chiloé. O sea, tiene 150 kilómetros. Chiloé tiene casi 200. Y el campo de hielo tiene, entonces, tiene como 600 kilómetros de largo, más o menos. Entonces, bueno, la relación entre Puerto Dent, que está ubicado ahí, ¿cierto? Se puede como avanzar por uno de los canales y llegar a los glaciares. Es un tema, es la zona prohibida, le puse yo, el glaciar, el hielo, el nevero. Son los lugares que ellos no podían o se obligaban, digamos, a quedar fuera. Eran lugares tabú, como llaman. Y lo otro interesante es como la relación, claro, están en un lugar muy amplio y desconectado, podríamos decir, pero hay una carretera enorme por ahí que está entre los hielos y la isla, y las islas, ¿cierto? Que es el canal Messier. El canal Messier es por donde van los barcos, ¿y por qué no se van por afuera? Nos preguntábamos. Claro, pues no se van por afuera porque por el mar, digamos, por el mar abierto. El mar abierto es mucho más complejo para navegar que ir por un mar, digamos, que es relativamente calmo. Entonces, en la primera donde pueden meterse, que es el Golfo de Pena, se meten y avanzan por los canales casi 1000 kilómetros hasta llegar a Puerto Natales o Punta Arenas. Ese es el contexto. Y lo otro interesante es que para entender el lugar, digamos, es como si en el norte el agua va bajo el desierto, claro, porque el río Loa, por ejemplo, tiene como unos taludes de 50 metros, donde el agua va abajo, y ahí se produce todo el verdor, ¿cierto? Entonces, la costra del desierto superior es absolutamente seca, y todas las aguas van por abajo, menos en Calama, que es justo donde el río sale ahí, y ahí se produce, digamos, por eso Calama Pequeño está ahí, oasis. claro. Y en cambio acá, en el norte el problema es la distribución del agua. Aquí no hay problema, en el sur no hay problema de agua, el problema es el fuego, ¿cierto? La temperatura, el calor. Entonces, se ubican en lugares donde hay caliza, donde pueden como generar posibilidad de fuego, y esos son los asentamientos de los cahuéscar, digamos, que están relacionados con lo que decía Andrés, con esa isla, que es el archipiélago Madre de Dios, un poco más al sur de Puerto Edén. Ese es el contexto, más o menos. No sé, Paula, si vamos a algunas imágenes del proyecto. Antes quisiera una última pregunta también que acaba Sí, de sí, llegar de dale. parte de David Sánchez, que dice, ¿qué significa ser cahuéscar en el siglo XXI? Difícil pregunta. Muy complejo, creo. No creo que podamos responder a nosotros. No, claro. O sea, pero yo, David, de verdad que, o sea, imagínate que ellos están recurriendo a nosotros como escuela de arquitectura, diseño, para que les podamos diseñar su casa. O sea, imagínate lo que significa eso. Vamos a hacer una casa como las de Puerto Edén, así de lata, cuadrada, con 2 techos. Obviamente no, pero tampoco ellos quieren vivir en un at. O sea, tampoco quieren vivir en un at de cuero de lobo marino. ¿Me entiendes? Como de madera y cuero. Entonces, ¿cómo llegamos a ese diseño? Eso es lo que estamos. Por eso tenemos reuniones. Ayer, de hecho, a las 8 de la noche tuvimos una reunión con ellos, acordando ciertas cosas, viendo la compra de material y todo, pero esa relación, digamos, es la que nos permite como llegar, yo creo, finalmente a un diseño que va a ser aceptado, digamos, por todos. Pero es complejo. ¿Qué es ser cahuéscar en el siglo XXI? Ya no son nómades, o sea, partamos de esa base, ya no son nómades. Bueno, yo diría que, así poniendo mira, yo creo que es una pregunta interesante, David,
pero de todas maneras es una pregunta que la tendría que responder la comunidad, ¿ya? Ahora, yo me hago la misma pregunta, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando veo al Cahuéscar de hoy, diríamos, por ejemplo, veo al hijo de Juan Carlos. Tiene 20 años, se llama Juan Carlos Tonco, igual que él. Es un chico que estudió en el Conservatorio de Música de Punta Arenas, toca cello, es compositor en cello, o sea, compositor musical, diríamos, pero fundamentalmente en cello. Y cuando está con nosotros ahora en el verano que estuvimos ahí, es un personaje que anda con su chamanto, con estas como boinas, ¿cómo se llaman, Marcelo, estas boinas? Boina, sí. Boina magallánica, diríamos. ¿Mm? Pero también anda con un arco, flecha, eh, anda con una escopeta también incluso. Él maneja con una destreza impresionante el bote que tienen la familia, que es un bote pequeñito, eh, y además tiene una cosa muy interesante, ellos, y en general algo que yo diría que es una peculiaridad de casi todos, y ellos, una cosa que nos dijeron al principio, y por lo cual ellos también decían que se sentían muy distintos a los huilliches o mapuches que habían llegado del norte, es que ellos se sentían, que decían que los mapuches lo encontraban muy fome, ¿ah? Muy fome, como la personalidad del mapuche es una personalidad como más fome, más seria, como que se tomaban muy en serio las cosas. Y resulta que estando con ellos, sobre todo la hermana de Juan Carlos, el hijo de Juan Carlos, claro, nosotros decíamos, oye, pero son personas muy alegres todo el tiempo y siempre están, como decíamos, tirando la talla, diríamos, ¿ah? Tirando bromas, la talla, siempre son muy dicharacheros, diríamos, ¿ah? Entonces, hay una cosa como, yo no sé si eso es una característica del cerca Huéscar, pero ellos nos hicieron ver esa distinción que tenían con los huilliches que habían llegado a la isla. Sí. Ahora, el cerca Huéscar, hoy día, yo te diría, el ejemplo hoy día es ese, es o sea, como decías, es un personaje tan contemporáneo y tan, o sea, las conversaciones que teníamos con Juan Carlos Hijo, de un chico de 20 años, con los estudiantes que nos acompañaron en el viaje que fuimos ahora, en el que fuimos ahora el 20 de enero, estuvimos 20 días allá trabajando y montando construyendo las conversaciones eran de Juan Carlos había estudiado filosofía y después estudió música. Entonces eran unas conversaciones, o sea, traíamos a presencia las problemáticas aristotélicas hasta la cosmovisión cahuéscar. Entonces el ser cahuéscar hoy día, podríamos decir, es como un ser que de algún modo incorpora, ¿no es cierto?, estas condiciones o parámetros con los que el mundo occidental también hemos vivido, diríamos. Y yo creo que ellos lo Y, han la, asimilado, diríamos. y una condición también que es interesante como de analizar y decir es que, claro, yo dije, ya no son nómades, ¿cierto? Pero es el nomadismo clásico que uno lo ha leído en libros, digamos, a trasladarse por los canales en su embarcación. Sin embargo, algo de nómade tienen, ¿cierto? Porque tienen casas en distintos lados. O sea, tienen una casa en Punta Arenas, otra en Puerto Natales, otra en Puerto Edén. Y se mueven así, se mueven, pueden estar temporada trabajando en Punta Arenas, son, qué sé yo, claro, Juan Carlos Tonco, hijo, estudió y todo, pero los otros no, y son maestros, pero van a trabajar a Punta Arenas o a Puerto Natales y después vuelven en el invierno a Puerto Edén. Entonces, tienen esa condición también como de no pertenecer, o más bien de pertenecer a todo ese lugar, ¿cierto? No pertenecer a un punto específico, sino que pertenecer a, a toda la zona de las islas, desde Punta Arenas hasta el Golfo de Penas. Sí, sí, la pregunta es bien profunda e interesante la que hace David. Yo creo que algo que es una pregunta que nos debiéramos estar haciendo permanentemente. Eh, También quería complementar es que, pero yo creo que en ese ser Cahuéscar también está, es como, diría como este ser con el territorio también. No, no es, quizás, si yo me pregunto a mí, bueno, pero ¿qué es ser, al final, ser chileno, diríamos? ¿Qué es ser americano? Que es una pregunta que nosotros hacemos con las travesías, ¿no es cierto? ¿Qué sentido, qué significa ser americano? Esa pregunta
desde la perspectiva en la que vivo yo, ¿no es cierto?, aquí en una ciudad en la costa de la quinta región, es difícil también de nombrar. ¿Ah? Difícil de nombrar. Entonces, pero te podría decir que en mi definición de ser chilenos, quizás no tengo incorporado tan fuertemente el territorio. No tengo incorporado ese valor del territorio como si lo percibí, por lo menos en Juan Carlos y en su familia. ¿No es cierto? Como que es como, no solamente habitan el territorio, sino que son el territorio. O sea, lo tienen asimilado dentro de su manera de vivir, de entender las cosas, digamos. Por ejemplo, una cosa muy bonita que pasaba, nosotros estuvimos 20 días levantando una estructura de más de 80 metros cuadrados en el lugar. Y claro, nuestro frenesí, diríamos, para poder terminar con los tiempos que teníamos para poder hacer las cosas, con todo el compromiso, etcétera, etcétera, claro, nos llevaba como a sobrepasarnos, absolutamente, a sobrepasarnos. O sea, yo colapsé a los 8 días, Marcelo también, todos tuvimos un minuto de colapso mientras estábamos viendo esta experiencia. Trabajábamos mientras llovía, había lo que fuera, pero teníamos que estar ahí laborando todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 6, 7, 8 de la noche, ahí dándole sin parar, sin parar. La ejecución de la obra fue muy compleja porque había que trasladar todo el material primero al muelle de Puerto Dén, después en los barcos, diríamos, barcos de la Armada, considera que la Armada nos apoyó con más de 4 viajes en distintos tipos de embarcaciones para trasladar todo el material desde Valparaíso a Puerto Dén. Estamos hablando más de 9 toneladas de madera, eh, herramientas, cajas de herramientas, etc. Además nos trasladaron a nosotros también en barcos más rápidos para poder, en vez de hacer la ruta en 35 horas, hacer la ruta en 15 horas. Uno de los barcos de la Armada que nos fue a buscar el último día reventó los motores porque había una tormenta gigante y entonces era todo de una adversidad que yo te digo que recién ahora, por lo menos después de cuántos, 8 meses, yo por lo menos me estoy recuperando, diría. Eh, y yo creo que varios, aquí está también Elena y hay varios está Gaspar también. Eh, y yo creo que todos tengo la sensación que vamos con la misma percepción de que era una cosa de una adversidad pero tremenda. Nosotros hemos hecho muchas travesías, y yo personalmente, que me ha tocado hacer travesías de 11.000 kilómetros viajando en bus, etcétera, nunca había tenido la sensación de colapso como la que tuve ahora en Puerto Dén. Nunca la había tenido. Y no solamente, y no porque fuera, sino porque el agua calaba los huesos. Te levantabas con el agua como en el cuerpo durante las mañanas, dormías con humedad todo el día. eh, eh, el esfuerzo que hacía el cuerpo propio, no el cuerpo de moverse, sino que el cuerpo propio para poder mantenerse como tranquilo, en paz, orgánicamente, yo diría que era muy difícil. A mí me resultó muy, muy difícil. O sea, estoy hablando del cuerpo, no el cuerpo consciente, sino que el cuerpo orgánico, ¿no es cierto? Ese cuerpo, es como dice, dormí mal y no sé por qué estoy mal. Por ejemplo, dormí pésima noche y uno dice, chuta, hoy día estoy súper cansado, no sé por qué. Bueno, ese cuerpo orgánico, a nosotros nos costó, a mí por lo menos me costó mucho sostenerlo. Andrés y Pero, Marcelo, ¿Sí? quería pasar ya como a la última fase, porque nos quedan pocos minutos, y compartir de pronto las imágenes del proyecto muy breve del Museo Minero, porque también había una consulta de parte de Valeria Valenzuela que pedía hablar un poco más del proyecto del norte. De pronto ahí pueden comentar al respecto, y al final también compartir imágenes de lo que fue la construcción, o sea, el desarrollo primero del fundamento y las ideas del campamento etnocientífico, y también con algunas imágenes de la construcción. Así que voy a compartir pantalla. Dale, Ahí ya. me confirman si es que va apareciendo. Acá para ubicarnos más o menos como en el territorio en Calama, donde se encuentra el Museo Minero. Y acá son imágenes respecto del diseño del logo. No sé si Marcelo o Andrés pueden comentar algo al respecto. Yo les dije al principio que todos los cuerpos que encontraban digamos, en la gran mina de Chuquicamata
los iban llevando a este espacio, o sea, los sacaban, dije que los sacaban y los enterraban en otro lado. Bueno, en realidad los llevan a un centro, digamos, en que están todos los cuerpos dispuestos en anaqueles, podríamos decir. Y desde ahí fuimos a reconocer todo el color, el color para aplicarlo en la señalética y en los logos. Desde ahí sacamos eso. Y otras cosas como que, por ejemplo, nos dimos cuenta que todo tenía que ver con el surco o con orificios en la roca, ¿cierto? En la roca o en paredes de tierra habían orificios donde guardaban las cosas. Eso también fue un concepto como reconocido en el lugar. O incluso la madera del cactus seca con sus orificios. Claro, cuando la madera está seca del cactus, ahí se hace patente un poco lo que hablábamos de la forma de almendra, que es que son ondas, digamos, la fibra genera ondas, y en esas ondas sale la semilla y la púa. Desde ahí sale la fruta del cactus, ¿cierto? Claro. Lo que no es estructura. Y la estructura, en el fondo, lo que hace es que se abre para captar el agua de la humedad ambiental. Entonces, se reconoce ese concepto también. Esto obviamente no es norte. Acá estamos en una imagen del plan maestro general que se desarrolló para el proyecto del Museo Minero. Ah, perdón, yo estoy viendo otra cosa entonces, Paula. Estoy viendo Yetarte. ¿En serio? ¿Andrés? ¿O No, yo todo? estoy viendo la imagen del plan maestro del Museo Me quedo Minero. pegado entonces. Sí, Paula, retroceda un poquitito para ver la imagen completa. Claro, el proyecto consistía en una suerte de parque cultural que involucraba un edificio que está aquí a mano izquierda, ahí en esa zona, un edificio de aproximadamente 1.500 metros cuadrados, con una plaza como dice, alrededor del edificio, una senderización, ¿no es cierto?, de paseos, circulaciones, esto en las orillas del río Loa, y con una serie de elementos, podríamos decir, museográficos que estaban incorporados también en el lugar, digamos. Por ejemplo, esta suerte de plazas excavadas. Hay que pensar que bueno, el terreno estaba en una meseta y debajo y había unos 10 metros de distancia o de altura con respecto a la ribera. Entonces, habían una suerte como de rajaduras que hacíamos al terreno para que hubiese una senderización y también espacios museográficos dentro del área exterior del espacio. El edificio, bueno, hay que considerar que este proyecto estaba inscrito dentro de un plan general de la ciudad que fue desarrollado por el equipo Elemental de Santiago, de Alejandro Aravena, un proyecto que fue encargado justamente por las empresas mineras de la región, con el cual se hizo lo que llamamos el Calama Plus o el proyecto de plan maestro, diríamos, para la ciudad de Calama, que involucraba una cartera de proyectos de distinta naturaleza. Y este era uno de los proyectos, por lo cual Codelco, en el fondo, invita a una licitación, un proyecto, un concurso, para diseñar, por un lado, el museo minero y, por otro lado, la puesta en valor del asentamiento de Chuqui, lo cual quedó después descartado dentro del proceso del proyecto y se tomó directamente solamente el proyecto del museo. Pero nuestra contrapropuesta, podríamos decir, a todo el modelo, los términos de referencia del contrato, fue integrar lo que decía al principio, una visión museal, lo llamamos una visión museal integral, que permitía incorporar esta investigación museal, diríamos, en el fondo poner en valor los aspectos museales que debía tener este edificio. Cosa que el encargo no lo tenía, era un encargo de diseño, pero que carecía en el fondo justamente de lo más importante que eran los contenidos museográficos que tenía que desarrollarse. Entonces, ahí armamos un equipo, por un lado, el equipo de arquitectura, que fue velando por los aspectos de diseño, y el equipo de diseño de la escuela, donde estaba Marcelo, estaba la Isabel Margarita, ¿qué más? Jaime Reyes. Era un equipo, no sé, ustedes eran alrededor de 5 diseñadores que estaban levantando esta visión museal integral.
Y eso fue lo que le dio fuerza al final a toda la propuesta. A toda la propuesta. Entonces, eso. Sigue avanzando, Paula, sigue avanzando. Ahí aparecen, bueno, un poquito más de detalle. Sí, aquí hay una cosa que yo quería poner como ejemplo, que es un problema. Y ahí, esta cosa de diseño, ¿cómo se diseña cuando se trabaja con pueblos originarios? Y es un problema que tenemos como cultural, que es como la interpretación que hacemos, podríamos decir, los que nos decimos de alguna manera o nos sentimos, no sé por qué, pero bueno, nos sentimos más occidentales que otra cosa, o que tenemos una tradición occidental en el cuerpo, y resulta que, y a nosotros nos tocó ver, esta es la primera experiencia que hemos tenido el año 2012, 2013, 2013, claro, de incorporar elementos que podríamos decir que están dentro de la iconografía de ciertos pueblos, ¿no es cierto?, o de los pueblos con los que estábamos trabajando. Pero nos dábamos cuenta que esto es un problema que está en la interpretación de diseño que hacemos generalmente cuando queremos trabajar con pueblos originarios. Por eso interpretación y representación. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos una suerte como de fuente de agua con la forma de la chacana, de la cruz, ¿no es cierto?, del norte. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué? Es como, no sé si alguno de los que está presente acá le ha tocado ver, por ejemplo, una plaza en forma de cultrún. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué? O sea, y si uno le pregunta probablemente a un comunero mapuche, te diría, es como, o sea, el cultrún tiene un tamaño, tiene un sentido, tiene una significación, se usa en cierto tipo de actos y ritualidades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué tiene que transfigurarse, ¿no es cierto?, en una especie de espacio urbano, una plaza, y la gente cree que está viviendo, ¿no es cierto?, la experiencia del cultrún. Entonces, ese tipo de interpretaciones son las que, yo diría como que en las que nosotros nos estamos preguntando con las experiencias que hemos tenido en este caso, con los pueblos del norte ¿cómo se llama?, del desierto, y ahora con los pueblos, ¿no es cierto?, o en este caso con la comunidad cahuéscar. O sea, como que aquí hay una pregunta que nos parecía importante. Hay que considerar que el Estado de Chile desarrolló manuales de diseño para pueblos originarios. No sé si algunos los conocen, pero por ejemplo, hay un manual de diseño mapuche y hay un manual de diseño aymara, que son tremendamente interesantes, muy completos, pero al momento de los que hubo las experiencias que uno ve, justamente como que caen en la interpretación iconográfica, ¿no es cierto?, de las cosas, o no sé si decir iconográfico, pero por lo menos como de carácter más gráfico, ¿no es cierto? Y asociado al cambio de escala también, en Claro, general. claro, pero sin ninguna relación con el sentido que tenían para las comunidades ese tipo de objetos o elementos. Dale nomás. Aquí Bueno, nos trasladamos ya al viaje a Noruega. un viaje a Noruega. Es un viaje en auto que hicimos con Marcelo, con Manuel y con Paul. Hicimos una ruta justamente. Y aquí, bueno, aparece una foto al lado derecho, donde aparece, ¿no es cierto?, una comunidad noruega con sus ropajes y sus ropas, no sé, sus vestimentas, etc. Y al fondo, ¿no es cierto?, casi como en una escena construida, ¿no es cierto?, una comunidad sami con sus elementos que probablemente, y ustedes saben, los que han trabajado o que conocen un poco cómo se han ido rescatando los registros, ¿no es cierto?, que se han desarrollado en Chile a través del trabajo de antropólogos y lingüistas, que muchas de estas fotografías fueron puestas en escenas que pedían, que solicitaban, ¿no es cierto?, estos investigadores o etnógrafos que recorrieron el sur de Chile, para que la comunidad de algún modo mostrara sus elementos más relevantes, diríamos. Pero muchas de las imágenes que tenemos, por ejemplo, de los Selknam o de los Cahuéscar, son imágenes restituidas o reconstruidas para la foto, diríamos, para la fotografía que fue la que se desarrolló. Bueno, ahí aparece un poco la imagen de esa problemática. Aquí aparece el museo, perdón, el Parlamento Sami, a mano derecha, y ahí se ve, ¿no es cierto?, toda el área de la biblioteca del Parlamento, que yo encuentro que fue una cosa excepcional, así tremenda, muy interesante, y si uno ve todos los archivos que tenía esta biblioteca, cada uno de estos paneles tenía un área de investigación
en todas y podríamos decir, sumaban desde cosas para niños hasta cosas, ¿no es cierto?, sociales, culturales, políticas. O sea, había la manera de abordar el asunto o este proceso de reivindicación que partió en los años 90, tampoco es muy antiguo, con la inclusión, ¿no es cierto?, de los estamentos sami dentro de la constitución noruega, y por lo tanto, o sea, yo diría que es importante mirar ese ejemplo porque nos permite entender el proceso en el que estamos viviendo nosotros también acá en Chile con, con los pueblos originarios que habitan este territorio. Entonces, probablemente, ¿no es cierto?, vamos a pasar por experiencias del mismo orden o parecidas. De hecho, habían relaciones directas como la transhumancia, porque eran pueblos transhumantes, digamos, y tenían que ver con el recorrido de los renos en Exacto, invierno y en verano, entonces se movían. claro. Una pequeña relación porque los Cahuéscar no eran transhumantes, eran nómades, que es distinto, siempre estaban moviéndose. Bueno, y los tres gobiernos, o los tres estados, ¿no es cierto?, el noruego, el finlandés y el sueco, reconocen esa transhumancia. Y por lo tanto, el pueblo sami tiene podríamos decir, esa como categoría, ¿no es cierto?, de transnacionalidad, que pueden habitar los tres y pueden atravesar porque se rigen por esa transhumancia, atravesar los territorios, digamos, los límites territoriales. Eso en Chile todavía no sucede, o sea, no sucede. O sea, es bien interesante porque, por ejemplo, cuando hablamos de pueblo originario en América, yo siempre tendemos a decir nuestros pueblos originarios. Y ustedes comprenderán que para un mapuche, el concepto de nuestro es un concepto de, ¿cómo se dice?, de dominio. O sea, cuando yo digo, tenemos que reivindicar nuestros pueblos originarios, estoy cometiendo un error eh, importante en la afirmación que estoy dando. ¿Ah? No existen nuestros pueblos originarios, existen los pueblos originarios que habitan un territorio como lo habitamos nosotros. Eso es lo que está hoy día, ¿no es cierto?, el pueblo mapuche reclamando y lo que también reclama el pueblo cahuéscar, o sea, una de las tantas cosas. Andrés, Bueno, en el viaje, perdón, en el viaje a Noruega, respecto a eso, Laura Garrido consulta, ¿en Noruega hay escaños reservados para pueblos originarios? Si es que es algo que sí, pudieron sí. identificar allá. Bueno, ellos tienen un parlamento propio. Tienen un parlamento propio. O sea, el edificio del parlamento aparecían unas imágenes, Paula, se puede retroceder del parlamento, es un edificio Retrocedemos. ahí. Esa imagen de la derecha que aparece con ese dibujo ahí como en el fondo, es justamente eso de ahí, claro. Ese es el parlamento sami, donde se juntan todos los representantes de las comunidades. Es una multietnia, o sea, no ¿cómo se dice? No es multietnia, sino que son alrededor de 10, ¿no es cierto?, 10 comunidades sami que habitan el territorio. Lo que no sé es que si en Suecia también tienen otro parlamento. No sé si este parlamento, el de, ¿cómo se llama? El de Karasakop, es el parlamento que reúne a todos los pueblos sami de Noruega, Suecia y Finlandia y Rusia. No lo sé. Tengo entendido, parece que no, que son solamente los samis que habitan más bien el territorio noruego, pero no tengo la certeza. No sé si exactamente. Yo creo que la pregunta también, me imagino que apuntaba a la representación en el Congreso del Sí, país, yo ¿cierto? tengo, yo tengo entendido que sí. Claro, Y seguramente sí, sale de este Parlamento. este parlamento, claro. ¿Mm? Adriana Soto preguntaba, ¿cómo se llamaba ese museo de Noruega que mencionaron? Pero yo creo que se refería a lo que cuando estabas mencionando tú, no sé si Claro, ahora el Parlamento o el museo donde se parlamento. encontraban estos No, es que nosotros, ropajes claro, el recorrido que hicimos íbamos en dos vehículos. Entonces, el recorrido buscaba como reconocer, mirar, observar dimensiones territoriales, territorio absolutamente, dibujar el territorio, mirarlo, observarlo, entenderlo, dimensiones también, ¿cómo se llama?, de infraestructura, conocer edificios, ver cómo ellos también iban eh, pensando y habitando los nuevos espacios de ciudades, etcétera, cómo se integraban a las ciudades.
también museos que reconocieran dimensiones etnogeográficas, o sea, culturales, pero también territoriales, como el Museo de Alta, que en este caso, por ejemplo, las imágenes de acá, me parece que casi todas son del Museo de Alta. Dimensiones religiosas. En Alta también existe una iglesia muy, muy interesante que tiene la forma de una especie de espiral o de aurora boreal. Es parecido, ¿no es cierto? Es como una especie de cinto que sube y termina en una torre muy afilada, ¿no es cierto?, hacia la cima. Y nos pasó algo bien interesante en ese lugar, porque la iglesia, si bien es una iglesia que tiene como una, podríamos decir, una configuración cristiana, sin embargo, el Cristo que está en el altar es un Cristo que no está en la cruz, sino que es un Cristo con las manos abiertas y mirando hacia el cielo, mirando hacia arriba, digamos así, como puesto así. Y además, en el sector del acceso de la iglesia, que tiene una planta no muy convencional tampoco, pero en el sector del acceso está como el eje de la espiral que sube. Y cuando llegamos a este lugar, y está metido dentro de un cilindro, con pocas perforaciones, o sea, como que tú entras y pasas primero por este suerte como de hall, como un cilindro, y después entras a la nave de la iglesia. Y cuando llegamos a este lugar, no sé si Marcelo estaba ahí, Creo que no. eh, nos sentamos ahí sin entrar a la nave de la iglesia, y nos pusimos como a cantar porque había una resonancia acústica muy interesante. Y nos quedamos cantando, bueno, yo viajaba con mis niños, entonces con los niños nos quedamos ahí, yo creo que una media hora cantando sin ningún tipo de canto ni palabra. Y felices, cantando, como sintiendo que el momento estaba exquisito. Y de repente salimos del lugar y nos íbamos yendo de la iglesia y nos para una señora que estaba dentro de la iglesia y nos empieza a gritar así, pues usted hace en inglés, evidentemente, y, y nos detiene y se nos pone y se nos acerca y nos dice, lo que ustedes hicieron, nadie lo hace, nos dice. La gente viene a ver la iglesia, viene a ver el edificio, viene a ver la cruz, viene a ver las cosas, pero nadie se queda a hacer lo que hicieron ustedes, nos dijo. Y ella nos empezó a contar de unos cantos, que son los cantos yoic, ¿no es cierto? Que son los cantos que están en la raíz del proceso, como dice, de paso de la adolescencia a la adultez, que deben aprender o debían aprender, no sé si hasta ahora, ¿cómo se llama? Los niños de las comunidades cuando pasaban ¿no es cierto?, de niños a adolescentes, adultos. Y que en el fondo cada persona crea un canto que se llama estos cantos yoy, y con lo cual en el fondo establece relaciones con sus animales, fundamentalmente con los renos, etc. Hay una película bellísima que nosotros vimos, que era la película, ¿te acuerdas, Marcelo? La de, Sangre, ¿cómo se llama? Sangre Sami. Sangre Sami, claro, que habla justamente de una mujer Sami, una niña Sami, que toda su vida, siendo joven, lo único que quería era salir de la vida Sami, salir de la vida rural en la que vivían los papás, la familia, etc. Y lo único que quería ser Noruega. Y toda la película narra la historia de esta mujer que lo único que quería hacer Noruega. Y decía estudiar, era una niña muy inteligente, y se mete a los colegios noruegos donde vivían, ¿no es cierto?, colegios noruegos que habían habilitado el Estado de Noruega para que los Sami pudieran adaptarse a la vida noruega, diríamos. Y sin embargo, y esta niña lo único que quería hacer Noruega. Incluso se involucra con un joven noruego, se enamora de él, y bueno, toda una historia súper bella, muy cruda. Y La después forma aparece... interesante de ese yoik era que se agrupaba, era como familiar, como el canto familiar. No sé en qué momento sale, y cuando tú a lo mejor tienes hijos, creas otro, o tus hijos crean uno, pero se reconocían en ese lenguaje, que ni siquiera era un lenguaje, porque, o sea, era un lenguaje evidentemente, pero no era el lenguaje sami, sino que No, era inventado, eran como sílabas de pequeños gritos que inventaban. sí, Y eso lo reconocían hasta viejos, reconocían el canto del padre, era como el silbido, me contaba Ricardo Lang, por ejemplo, que acá en Valparaíso, en las quebradas se comunicaban por silbido, y todavía yo escucho a veces, y se reconoce quién es el que está silbando, por cómo silba. Algo de eso tiene lo sí. de los yoik.
Sami. Sí, sí, Ahora nos movemos a Quietarte. claro. Aquí en este esquema aparecen como los conceptos que estaban involucrados en el desarrollo del proyecto. Por un lado, la comunidad Cahuéscar y los aspectos que querían ellos como sostener o consolidar, ¿no es cierto? Los aspectos de preservación, el tema del desarrollo económico, un aspecto muy importante. Hoy día esta comunidad tiene representación jurídica, tiene una empresa con la cual desarrollan sus productos, están trabajando intensamente en la elaboración de un desarrollo económico importante. Los aspectos de turismo o Andrés, etno. al respecto, justamente Laura Garrido también había hecho otra pregunta, que es, ¿cuál es la visión de la comunidad cahuesca respecto al turismo y los hoteles del más alto estándar que se mencionaron? Bueno, yo creo que la idea del más alto estándar es una idea bueno, se ha ido bajando a tierra, evidentemente, por la complejidad que tiene diseñar algo en el lugar. Pero, pero claro, yo creo que lo que decía antes, la experiencia de vida que tienen involucra la relación que tienen con Puerto Natales y con las Torres del Paine y con lo que pasa con el turismo en el territorio. Hay que considerar, por ejemplo, que el turismo en Natales en los últimos 10 años ha aumentado, yo no sé si un 1000%, diríamos, una cosa así, pero no sé, pero es una cosa exorbitante y está saturado el turismo que se llama como intereses especiales, hoy día ya no es tan especial, diríamos. Incluso en la zona, el turismo de las Torres del Paine o de todo ese territorio ha dejado de ser estival, o sea, hoy día el turismo de invierno, por ejemplo, durante todo el año baja evidentemente la frecuencia, pero es cada vez más potente. Eh, a mí me ha tocado, por ejemplo, en esas mismas preguntas, consultar, por ejemplo, a empresarios, por ejemplo, del área marítima, con el tema de los cruceros. Y justamente existe un interés de empresas noruegas de instalarse en Magallanes por las ventajas que tiene el tránsito o sea, ¿cómo se llama? La situación como geográfica comparable a lo que pasa en Noruega. O sea, hay que considerar en Noruega que en invierno prácticamente las 24 horas del día es de noche. Entonces, en cambio, en Magallanes, aún estando en invierno, se pueden habitar el territorio de día al menos unas 6 horas en el fondo. Entonces hay un interés evidente, hay mucho interés, hay poca iniciativa al final de cuentas, o sea, hay muchas cosas, mucho sueño, mucha historia, muchas ganas de hacer cosas, pero yo creo que van a pasar muchos años para que exista como una intervención o una presencia turística en este territorio Sí. de manera Lo más otro, fuerte. lo otro que es necesario recordar es que están en el centro de un parque nacional. Sí, Entonces, ellos viven en el Parque Nacional Bernardo O'Higgins, ¿cierto? Que es el más grande territorialmente en Chile. Y se estaba hablando ahora en las últimas reuniones que hemos tenido con ellos, a propósito del COVID, de este lugar como patrimonio como sanitario, de alguna manera, como no hay COVID ahí, entonces todos estos pequeños poblados que son muy aislados, están tratando de protegerlo y ellos yo creo que son bien críticos también con todo el turismo, porque de alguna manera, claro, lo reconocen que existe y que se puede desarrollar, pero por otro lado también quieren, desde Kirke, que es este paso malo del cual hablábamos, hasta el Golfo de Pena o hasta el Istmo de Ofki, que de alguna manera quieren protegerlo como parque y que no ingrese, digamos, una transformación sustancial en ese lugar. sí. Sí, ellos son muy conscientes de los problemas que ha traído la creciente demanda del turismo en la zona. O sea, y por lo tanto, el proyecto ha tenido que mantener, o sea, hemos tenido como, no sé si como dice todo, la conciencia plena, diríamos, pero hemos intentado de que todos los aspectos que permitan la construcción de obras en el lugar consideren dimensiones ambientales de conservación o de preservación lo más cercana a esa expectativa de ellos. Entonces, el proyecto consideró desde el Sí, principio
Ese es el Eh, alto estándar, yo creo, Andrés. claro, claro, en el fondo, El ciclo eh, vital. claro, por ejemplo, incorporamos dentro del proyecto el análisis de ciclo de vida del proyecto. A un nivel de, no estaba considerado, pero consideramos que era importante hacerlo, por lo menos a nivel de plan maestro, como a nivel conceptual, de tal manera de que todos los elementos que se están construyendo tengan el menor impacto posible, la menor huella de carbono, etcétera, etcétera. Todo dentro de los márgenes posibles, pero se tiene conciencia de qué es lo que se quiere atender, ¿ya? Ahora, respecto del turismo, el proyecto mismo, el FIC que estamos desarrollando, eh, incorpora, por un lado, el plan maestro y por otro lado, un modelo de negocio, un modelo de gestión negocio, para el diseño de la estación científica y el proyecto turístico, ¿ya? Eh, lo que sí es importante es que el proyecto turístico que ellos quieren abordar tiene que ver con la conservación. Ándate la imagen que veíamos después, Paula, la del gráfico, del esquema, para que esa, claro. O sea, no es que sean cuatro elementos distintos, sino que son cuatro elementos integrados. Preservar, desarrollo económico, que lo necesitan absolutamente, educar, ¿no es cierto? Y ejercer, ¿no es cierto?, un turismo, porque son ellos los que más conocen el territorio. Y el turismo que quieren abordar es un turismo que tenga esos componentes de educación y preservación. Ellos lo llaman también un componente de turismo científico, que también a fin de cuentas puede ser súper invasivo, pero quieren abordarlo desde esa perspectiva. Eh, Así que es una figura que se espera que sea integrada. Aquí tenemos, es una lámina de Amelia Montt, que es la titulante que desarrolló el proyecto de arquitectura del Plan Maestro, y aquí aparecen cuatro conceptos que fueron muy importantes, ¿no es cierto?, en el momento de abordar el diseño. Eh, ¿No es cierto?, conocer la arquitectura nómada vernácula, ¿no es cierto?, de distintas comunidades, en distintas partes del mundo. Lo que hablábamos, ¿no es cierto?, del chorito, las cholgas, las geometrías de los elementos, de la naturaleza, la estructura del AT y del Chelo Cahuéscar. El AT era una construcción que ellos instalaban cuando navegaban y salían a cazar, diríamos, ¿no? O sea, o a pescar. Una estructura pequeña, yo diría como de carácter o de tamaño más familiar. O sea, padre, hijos, madre, eh, y que hoy día incluso nos tocó verlo, todavía lo practican. ¿Ah? Todavía el padre con la madre salen a pescar. La madre hoy día, y quizás llegan a un punto, a una especie de pequeña península, instalan su AT, diríamos, que es una especie de cobertizo con estructuras de las ramas del lugar, seguramente de cipreses, etcétera. Lo cubren hoy día con lona, con otro tipo de elementos, antiguamente era con ramas y con cueros, ese que se ve ahí, claro. Y tú ves al padre unos 3, 4 kilómetros en otro promontorio, así en otro peñasco, y tú ves un bote abandonado, y sin embargo es el padre que todavía está cazando, o sea, pescando en el fondo, sacando cholgas y cosas del fondo del mar. Eso nosotros a mí me tocó O sea, de presenciar. hecho, Andrés, en el lugar donde nosotros instalamos nuestro AT, o sea, digamos, el de ellos, el que fuimos a construir, es un lugar ceremonial, ¿cierto? Un poco más abajo está construido que ellos utilizan, y de hecho lo utilizaron cuando mientras estábamos armando el otro, el más grande. Ellos encendieron fuego, fueron en la noche a mariscar, y al otro día hicieron una comida en ese lugar. O sea, siguen practicando, digamos, Claro. estas ceremonias, digamos. Voy a Sí. retroceder, Andrés, un par, que está como Ah, ya. el plan maestro general. Bueno, aquí este es el plan maestro general que ha pasado por varios procesos, porque, como decíamos, esto involucra proyectos de título. Entonces teníamos el proyecto de Amelia Montt en un minuto, y después de dos estudiantes más que siguieron avanzando, sobre todo en el diseño de la villa. Eh, yo creo que, y ahí aparecen un poco las metodologías que nosotros en la escuela practicamos y que nos parecen como fundamentales de la manera de pensar la arquitectura. Eh, la verdad es que cuando nosotros hablamos de arquitectura,
a diferencia de lo que nos propuso Le Corbusier u otros arquitectos del siglo XX, nosotros definimos que la arquitectura es la extensión orientada. O sea, ese concepto o esa afirmación de la arquitectura, yo creo que es clave al momento de que, en el momento que nos ponemos a diseñar o a pensar la forma arquitectónica. Que es muy distinta, ¿no es cierto?, a la definición de Le Corbusier, que en el fondo es como la bella disposición de los volúmenes bajo la luz, por ejemplo, más o menos como dice la afirmación. O sea, podríamos decir, Le Corbusier dice, habla de volúmenes, los volúmenes bajo la luz. Nosotros hablamos de que la arquitectura es extensión, y esa extensión orientada. Entonces, la primera función del arquitecto, digamos que es justamente orientar la extensión. Y eso es como diríamos, ponerle estaca, es como poner, mira, aquí es donde hay que hacer algo, o este es el lugar que está orientado, o desde aquí tenemos que partir. Entonces, y bajo ese, como diríamos, como proceso de diseño es el que vamos como abordando el camino de la forma. En el caso de Amelia, ella viajó con nosotros, estuvo en el lugar, dibujó, participó de todo el proceso del proyecto, trabajó muy de cerca con la comunidad la quería muchísimo, siempre por la sensibilidad que tenía para poder comprender lo que ellos estaban, no te diría pensando, sino que sintiendo o expresando, un poco lo que decía Marcelo al principio, a veces expresando con casi como diciendo, a ver si somos capaces de hacer algo, si somos capaces de caminar sobre la turba, etcétera, etcétera. Y aparecieron algunos elementos que yo los llamaría como elementos, yo diría como una geometría intangible, o elementos geométricos intangibles que aparecen en la suma de componentes que observamos en el lugar, no uno. Por ejemplo, la geometría de las cholgas, la geometría del mismo AT, que no es una esfera, por ejemplo. Yo diría que las primeras conversaciones del diseño del campamento científico, que fue efectivamente lo que concluimos, hablaban de un domo. Mira, tenemos que hacer un domo. Y un domo, todos sabemos que el principio geométrico es una esfera, diríamos, o una circunferencia. En este caso, veíamos que si bien podía haber algo parecido a eso, esto tenía que, parecía más como de la línea de un arco. La ruta que hacíamos para navegar todos los días era como un gran arco, no era ir en línea recta, sino que había que como que casi alejarse para llegar. Con Marcelo, a los dos nos gusta mucho el tema ecuestre, de los arrieros, y sabemos que arriar animales en las veranadas de la cordillera no se puede hacer en línea recta, ¿no es cierto? Uno no puede ir a arriar a buscar un animal, un caballo, en línea recta. No es imposible. El animal se escapa. Lo que tiene que hacer es rodearlo, hacer una curva larga y entrar por otro lado, diríamos. Entonces, veíamos que esto también estaba como presente en esta manera de habitar. Y esas curvas, esos arcos, se fueron como tomando en el proceso de diseño. Amelia incorporó también algunos elementos, hablaba de la manera de la danza, de cómo las danzas también son el proceso que se llama de la kinesfera de la danza, que es el proceso de la geometría que está alrededor del cuerpo, cuando un cuerpo se mueve, ¿no es cierto? Que es el cuerpo geométrico que está alrededor de cualquier movimiento, digamos. Entonces, a partir de ese elemento fuimos como tomando la cuestión del diseño de la habitabilidad. Ahora es un mar, no sé si hay una foto como más general, pero es un mar interior dentro de un mar interior, que igual eso es interesante porque está rodeado de islas, entonces es muy calma la superficie de la... Claro, ahí se ve, ahí estoy mirando hacia el continente, podríamos decir. Estoy parado en la isla y los cerros que están al frente son los cerros que me separan de los glaciares. Y el canal Messier es lo que se ve al fondo, digamos, el horizonte de mar sería el canal Messier. Y este espejo de agua, digamos, es el que les permite vivir. Ellos viven en el borde, no viven en el interior. O sea, ya el AT está muy al interior, podríamos decir. Entonces, piensen que las pasarelas no es algo que les venga de ellos. Ellos no tenían pasarela, ellos tenían senderos que subían y bajaban. La pasarela es como tener una vereda en este lugar, digamos. Entonces, todo ese tipo de cosas de alguna manera, hay que irlas repensando, ¿cierto? Sí, yo creo que en eso nosotros hemos estado, bueno, como ha sido un proceso largo además,
y hemos incorporado también a más gente a trabajar, a diseñar. Ahora con otros estudiantes seguimos reformulando el diseño con el que partió Amelia, por ejemplo, en su minuto. Ahora estamos trabajando con otros, y seguimos volviendo a pensar las pasarelas, pero claro, hay también un imaginario que está instalado en Puerto Ordén, en Caleta Tortel, casi, yo diría que todas las caletas del sur de esa zona quisieran ser como hoy día vemos, ¿no es cierto?, como Caleta Tortel, es como la joyita, ¿no es cierto?, de los canales del sur, diríamos. Pero una joyita que también tiene, o sea, que pasa por encima, ¿no es cierto?, de toda la identidad que ellos quieren también como restituir. Entonces, Claro. estamos ahí O sea, trabajando. por abajo de las pasarelas las cañerías de agua servidas que botan todo eso al mar. Entonces, como están escondiendo de alguna manera una belleza que no es la que queremos nosotros, por lo menos. Sí, lo que notábamos con el tema de las pasarelas es que al final las pasarelas tienden a dividir más que a integrar. Entonces si bien tenemos ¿cómo se llama?, un modelo de una tipología de pasarela que sí debemos considerar porque también está dentro del formato de construcción que ellos saben hacer, estamos tratando de modificar esa tipología de pasarela incorporando más aspectos de integración con el lugar, diríamos, ¿ah? O sea que la pasarela no es solamente para ir, sino que también para estar, para detenerse, para mirar, para prospectar el lugar en varias dimensiones. Y de hecho, como es un lugar como ritual, como decía, una de las, digamos, de los requerimientos que nos pidieron era no como hacer hoyo, ¿cierto? O sea, porque el hoyo en la turba hace un hoyo como en la arena, ¿cierto? Hace un hoyo pequeñito, pero tienes que hacerlo muy grande, digamos, para lograr cierta profundidad. Y de hecho, es toda esa esponja que se ve ahí, tiene profundidades de 4 metros, por ejemplo, o 3 metros. Metimos esos pilares, en algunos casos, 3 o 4 metros. Pero ¿cómo inventamos no hacer el hoyo con un tornillo? Lo que se ve abajo de la estructura es un tornillo de 2 pulgadas, ¿cierto? Que tiene un helicoide que puede, al girarlo, digamos, va bajando. Ese, claro. Entonces, con eso, digamos, estamos de alguna manera protegiendo ese lugar ritual que tienen más abajo. Sí. Andrés y Marcelo, ha estado todo muy interesante toda la conversación y todo lo que nos han contado, pero ya vamos a llevar casi 2 horas de conversatorio. Sí. Yo creo que ya es momento de dar el cierre. Por supuesto, tenemos que tener respeto por nuestros auditores. Sí, gracias a todos por habernos escuchado. Si es que queda alguno por ahí aún. No sé si alguien, Paula, así como para cerrar, nada más. Creo que tengo compartidas ya las preguntas y comentarios que se mencionaron, todos. Ah, qué bueno. Ya. Okay. Así Ya, pues que mira. agradecerles a ustedes por Claro. esta presentación, también agradecerles a todos quienes nos acompañaron y ojalá que también todos se sigan sumando a las próximas charlas académicas que se vienen en las próximas semanas. No sé si Andrés y Marcelo también quieren dar unas palabras de cierre a ustedes. Yo me despido. Bueno, de todas maneras agradecer esta instancia. Nosotros seguimos trabajando con la comunidad Cahuéscar. Estamos viendo la posibilidad de hacer un nuevo viaje, de seguir trabajando, seguir levantando información, porque en el fondo, como decimos, son procesos complejos en todo sentido, diríamos. Entonces, y que requieren mucha participación y voluntad de no soltar, diríamos, de no soltar es como que esto no termina con el hecho de solamente ir a montar un ad, sino que requiere como de una perseverancia constante de parte de ellos y de parte de todos los que quieran colaborar. Así que cualquier consulta que tengan respecto a lo que estamos haciendo, felices de que nos comuniquen, nos llamen, nos escriban. Sí, si pueden dejar algún contacto, tú, Marcelo, por si hay gente que se quisiera contactar, Sí. porque por ejemplo Ariane Valdivia pregunta si es que tienen un material que exista para poder compartir y revisar. El proyecto del FIC está en un proceso justamente de cierre administrativo. Entonces, ahí está toda la documentación del proyecto
Pero que todavía no sale todavía no como sale. para compartir públicamente. Claro. Y estamos preparando justamente con el CIR, que es el Centro de Estudios de la Católica Santiago, una publicación de todo el material, y para el cierre definitivo del proyecto estamos también preparando una exposición con todo lo que hemos realizado. Entonces yo creo que igual nos queda un poco de tiempo para poder compartirlo así directamente, así en forma más formal. Ahora, si hay un requerimiento personal, alguna persona que esté desarrollando una tesis, etcétera, etcétera, de esa naturaleza, de carácter académico, evidentemente se pueden comunicar con nosotros y vemos la posibilidad de compartirlo. Sí, eso sí, tenemos que consultar a la comunidad y también con la gente que estamos trabajando para que los proyectos queden evidentemente consensuados por todos. Así que eso. Y Bueno, voluntad, Andrés hablaba de voluntad y también de voluntarios. El viaje anterior lo hicimos con voluntarios, básicamente. bueno, Y tuvimos eso es un, interesante, digamos, como sí, considerar. sí, fue un equipo de 20 personas, dentro de los cuales habíamos chilenos, alemanes, escoceses, eh, franceses, ecuatorianos, Brasil. brasileños, Cahuéscar también. Así que fue una bellísima experiencia, también multicultural, ¿no es cierto?, de grandes voluntades de todas partes del planeta. Así que y yo creo que eso también fue muy valorado por la comunidad, en el fondo, que hubiese esa voluntad de querer ir a trabajar al lugar, de parte de todas las personas. Bueno, muchísimas gracias a Muchas gracias todos. a todos y ¿Qué contar? estamos